En la frontera entre Sudamérica y Centroamérica se forjó un imperio de paramilitarismo, sustancias prohibidas y minería ilegal. Surgió de un vacío, de las cenizas de una guerra sin fin, tejido con la ambición despiadada de unos pocos que entendieron que el verdadero poder no estaba en la política, sino en el control de los rincones olvidados. Este es el origen de una leyenda negra, de una organización que llegaría a infundir terror en 2 continentes. Su historia no es más que un laberinto de traiciones, masacres silenciadas y pactos sangrientos, sellados lejos de los ojos del mundo. Cómo algunos sujetos lograron construir la máquina criminal más grande de una nación cafetalera, cuándo tejieron alianzas con los cárteles más sanguinarios de México y las mafias de Europa, y qué precio ha pagado esa sociedad por su existencia. Esta es la sangrienta historia del Clan del Golfo. Para entender de dónde proviene lo que hoy conocemos como el Clan del Golfo, igualmente reconocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia o los Urabeños, hay que rastrear sus huellas hasta 2 puntos clave en la variada geografía de Colombia: la región de Urabá y los llanos orientales. Todo empieza en el primero de estos 2, una zona caliente donde se juntan Antioquia, Córdoba y Chocó, muy cerca de la frontera con Panamá. Aquel no es un territorio cualquiera, por allí pasa todo tipo de contrabando, siendo la droga la mercancía de mayor circulación, saliendo de Sudamérica hacia Centro y Norteamérica. Básicamente, controlar Urabá era y sigue siendo hoy en día indispensable para quienes desean dedicarse a estos oficios. Existían ciertos nodos de comercio ilegal reconocidos como corredores estratégicos para esos fines. Naturalmente, se caracterizaban por su lejanía del radar de las autoridades o, en otros casos, por contar con su complicidad absoluta. En todo caso, allí comenzó a gestarse un fenómeno de gran importancia. Pero este proceso tiene un segundo acto fundamental en los llanos orientales. Es en esos lados donde un sujeto llamado Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, estaba curtiéndose. Operaba dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia, específicamente en el bloque Centauros, manejando las finanzas grupales. Para ellos, los llanos no eran solo tierra para ganado, era su feudo para toda clase de negocios turbios, extorsión a petroleras y ganaderos, control militar del territorio y, por supuesto, supervisar laboratorios clandestinos. Fue una pelea permanente con las FARC por mantenerse en ese corredor. Y un punto de inflexión llegó a principios del milenio, cuando los hermanos Castaño, quienes dirigían las autodefensas, le vendieron su escuadrón militar a un narcotraficante, Miguel Arroyave, por 7.000 millones de pesos. Así nació oficialmente el bloque Centauros bajo el mando de un nuevo propietario, con Don Mario ejerciendo como su brazo derecho. Su negocio principal eran las sustancias prohibidas, pero no tenían reparos en extorsionar desde el pequeño comerciante hasta las multinacionales, con un impuesto revolucionario que no era más que protección amponil. Las cosas se tornaron más complejas cuando el grupo quiso monopolizarse en la zona y en las actividades que ejecutaba, yéndose a la guerra contra otra banda paramilitar que hacía vida allí, las Autodefensas Campesinas de Casanare. El resultado fue una carnicería que dejó unos 2.000 muertos para 2004. El destino quiso que Miguel Arroyave fuera traicionado y asesinado el 19 de septiembre de 2004 en la zona rural de Puerto Lleras, dentro del departamento del Meta, por sus propios hombres, que incluían a Pedro Oliverio Guerrero, apodado Cuchillo. Los atacantes, conociendo que se desplazaría por tierra para una reunión vinculada al proceso de paz, lo interceptaron cerca de la vereda Laureles. La acción se ejecutó en pleno día, mediante un enfrentamiento con armas de fuego. La víctima viajaba en una camioneta tipo burbuja junto a varios acompañantes, incluyendo su conductor y escoltas. Tras esta masacre, Don Mario pensó que era hora de cambiar de aires. Por eso, se mudó a Urabá, donde su hermano, Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, mandaba en el bloque Elmer Cárdenas, perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia y posicionándose para heredar las redes de narcotráfico paramilitares tras la desmovilización. El Alemán luego se entregaría a las autoridades, dejando el campo libre para que su hermano tomara el control de todo. Con una visión clara, este último se dedicó a reclutar a los mejores de la estructura anterior y con un movimiento maestro pactó la entrada de exguerrilleros del Ejército Popular de Liberación.
Una vez afianzado, profesionalizó el envío de droga a Centroamérica con flotas de hasta 20 lanchas, llegando de una sola vez a su destino. La prensa no tardó en coronarlo como el nuevo máximo jefe del narcotráfico colombiano, aunque en la práctica lo que armó no fue sino uno de los muchos grupos de ex paramilitares de nivel medio que surgieron tras la desmovilización del gran entramado previo. Hay que tomar en cuenta que este asunto generó más de 30 estructuras delictivas conocidas como bandas y grupos emergentes en Colombia, o simplemente BACRIM. Los precursores del Clan del Golfo forjaron su dominio en Urabá, aprovechando ese vacío, y su importancia radica en que se convirtió en una de las más grandes y temidas entre esa treintena. Creció tanto que otras organizaciones les pagaban para traficar sus mercancías prohibidas, y paulatinamente desarrollaron conexiones con otros criminales alrededor del mundo, desde el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, en México, hasta europeos como la mafia calabresa, la Cosa Nostra y la Ndrangheta, sin olvidar las redes similares de los Balcanes. De esa forma, diversas fuentes ubican su formación entre agosto de 2006, momento en que Vicente Castaño evitó su ingreso a la prisión de Itagüí, y marzo de 2007, época en que el mismo hombre fue asesinado. Durante este intervalo, ese jefe paramilitar habría encabezado el proceso de rearme, pero un documento interno del propio Clan del Golfo indica que su creación habría sido en enero de 2008. Otros, en cambio, lo colocan a mediados de octubre de ese año, porque circularon panfletos anunciando su nacimiento y su accionar en la región. Las autoridades colombianas juzgaron este hecho como un mecanismo de Don Mario y de las bandas a su servicio para intimidar a la población civil. Poco después, documentos de ese tipo comenzaron a aparecer en otros departamentos, revelándose posteriormente la existencia de 12 frentes de esta organización paramilitar en el territorio nacional. En realidad, él intentó expandir su imperio hacia el sur de Córdoba, la región del Bajo Cauca y el norte de Antioquia. También se desplazó a Medellín, ciudad entonces controlada por la oficina de Envigado. Sus hombres iniciaron un conflicto contra los paisas y posteriormente contra dicha organización. La policía atribuyó a la estructura de Rendón el homicidio de aproximadamente 3.000 personas en esos últimos 2 o 3 años. Don Mario fue finalmente capturado el 15 de abril de 2009 por la Policía Nacional. Su aprehensión se realizó en una zona rural denominada Cerro Azul, en Necoclí, Antioquia. Su arresto se debió a su condición de figura principal del AMPA y la violencia paramilitar responsable del tráfico de más de 80 toneladas de cocaína y del comando de sectores armados que practicaban secuestros, homicidios y extorsión. Tras su captura, las actividades del grupo adoptaron un perfil más discreto y la mayoría de sus integrantes se unieron a los hermanos Juan de Dios y Dairo Antonio Usuga David, ex paramilitares de rango medio que habían colaborado con el detenido desde la década de los 90. Ambos iniciaron sus operaciones al mando luego de aquella captura, logrando desde entonces una expansión territorial que incluyó algunas zonas fronterizas de los países vecinos: Venezuela, Ecuador y, por supuesto, Panamá, donde se localizaron varios de sus integrantes, y casi al mismo tiempo comenzaron a involucrarse en la minería aurífera ilegal, principalmente en la región de Antioquia, específicamente en el Bajo Cauca, donde existen zonas de explotación no autorizada. Desde entonces, no solo actúan como extorsionistas, sino que facilitan activamente esta actividad ilícita, proporcionando logística, maquinaria pesada y protección a los mineros, incluso organizando operaciones subterráneas de larga duración. De igual manera, introducirse en ello les ha granjeado enfrentamientos contra las FARC y el ELN, quienes participaban de todo aquello en ese departamento y en otras partes del país. Los choques por el dominio territorial son intensos debido a los enormes beneficios del metal dorado, que se ha convertido en una fuente de ingresos más lucrativa, estable y discreta que las mismas drogas. También se hicieron llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia estratégicamente para realizar y justificar acciones específicas, como la publicación de un periódico impreso llamado El Gaitanista, un instrumento de propaganda y medio de comunicación que circuló en Urabá durante el ascenso y consolidación del clan. Aunque su tiempo exacto de circulación es confuso,
La publicación estuvo activa durante los años de su mayor expansión y, de acuerdo con sus textos, pretendían portar el legado político e intelectual de Jorge Eliezer Gaitán y presentarse como una fuerza defensora frente a la guerrilla de izquierda y las fuerzas del Estado. Eso sí, el contenido incluía justificativos para realizar actividades ilícitas y paramilitares, con mensajes dirigidos a la población local, enfatizando la seguridad y el orden bajo su control, denuncias contra las fuerzas gubernamentales y grupos guerrilleros rivales, junto con duras amenazas hacia sus enemigos. Siempre distribuyeron panfletos durante protestas, como aquellas contra acciones policiales o facciones opositoras, proyectando poder e intimidación. No pasó mucho tiempo para que, el primer día del 2012, Juan de Dios Usuga, mejor conocido como Giovanni, resultara abatido durante un enfrentamiento con la policía en el departamento del Chocó. El hecho ocurrió en su finca, en pleno corredor estratégico para el narcotráfico con acceso al litoral pacífico y zonas de producción de coca. Las autoridades iniciaron un operativo para capturarlo como objetivo prioritario, pues se ofrecían $2,5 millones por su cabeza. Se produjo un intenso tiroteo al oponer resistencia, resultando él mismo muerto por impactos de bala. Un uniformado pereció con él en el combate. Su hermano Dairo Antonio, alias Otoniel, quedó entonces como el jefe absoluto de la organización. Él era asimismo buscado activamente por las fuerzas de la ley, pues ofrecían $2,000 millones por información pertinente. Y el gobierno norteamericano lo perseguía por liderar una agrupación que era catalogada por ellos como fuertemente armada y extremadamente violenta, con una recompensa de $5 millones por él. De hecho, su presentación al público fue a través de un vídeo de las fuerzas de seguridad que mostraba a Daniel el Loco Barrera Esposado, un narcotraficante detenido en Venezuela y extraditado a Colombia. El presidente Juan Manuel Santos declaró que Barrera era el último de los grandes capos, pero la grabación contaba una historia diferente. En este, se le observaba a Barrera advirtiendo sobre un individuo apodado Otoniel, a quien catalogaba como un animal repetidamente. Quizá había algo de cierto en eso, pues en respuesta al asesinato de su hermano, el nuevo mandamás impuso un toque de queda a toda la población del norte del país. Se prohibió la apertura de los locales, de los intercambios comerciales y del transporte público. Tal como lo hiciera Pablo Escobar, ofreció $500 por la vida de cualquier oficial de policía. Las palabras de Barrera y estas acciones lo marcaron y lo dieron a conocer públicamente. Luego, en marzo, el jefe militar del clan, Jorge Iván Arboleda Garcés, apodado Arboleda, fue abatido en Antioquia. Era considerado uno de los más radicales y sanguinarios, pues se le señalaba como responsable de más de 150 homicidios y el desplazamiento forzado de casi 500 familias. Contaba con una circular azul de la Interpol y se ofrecían $400 millones por su captura. A mediados de año, las autoridades capturaron a Camilo Torres Martínez, cuyo seudónimo era Fritanga, uno de los narcotraficantes más importantes del grupo, responsable del tráfico de cargamentos de droga hacia Estados Unidos y Europa. Era solicitado por la DEA por más de 3 años y con una orden de extradición estadounidense encima, fue aprehendido mientras celebraba su matrimonio en la isla Múcura, en una festividad que se extendió por 6 días con artistas nacionales e internacionales, acompañados presuntamente por agentes norteamericanos. Las detenciones y abatimientos continuaban y, motivado a tantos delitos, era palpable una fuerte rivalidad con otros consorcios, como los Rastrojos y la Oficina de Envigado, enfrentándose por el control territorial en Córdoba para ejercer sus actividades. Al igual que en el pasado, competían por llenar los vacíos de poder y la violencia incluyó emboscadas, masacres y guerras de extorsión, desplazando a miles de personas y paralizando la cotidianidad y la economía. No obstante, según informes de la época, representantes del clan, junto con los ya debilitados Rastrojos y Paisas, sostuvieron una reunión secreta en Medellín en el transcurso del año para acordar una repartición de territorios a nivel nacional y una futura alianza a la que habría asistido el propio Otoniel. Luego, un informe de inteligencia estadounidense menciona una tregua establecida en 2013 con la Oficina de Envigado. Y no eran los únicos pactos.
Por aquel entonces, mantenían vínculos con la guerrilla para el procesamiento y tráfico de su mercancía, la cual se exportaba hacia Centroamérica mediante sumergibles artesanales para hacerlas llegar a varios cárteles mexicanos. Como consecuencia de esos acuerdos entre capos, alcanzaron una estabilización parcial al implementarse ceses al fuego en algunos municipios, reduciendo la violencia visible. Siguiendo con las detenciones, en un operativo realizado el 24 de abril en San Pedro de Urabá, fue abatido Francisco Morelo Peñata, alias el Negro Sarley, considerado el segundo hombre más importante a lo interno. Figuraba entre los bandidos más buscados de Colombia, con una recompensa de 1.200 millones de pesos. Se le identificaba como el principal responsable de la expansión nacional del grupo y como uno de los narcotraficantes que enviaba estupefacientes a Panamá, México y Estados Unidos. Poco más adelante, llegado febrero de 2015, en operativos simultáneos realizados en Apartadó, Bogotá, Medellín y Montería, fue capturada Blanca Zenobia Madrid, conocida como La Flaca, esposa del jefe del entramado, junto a otras 11 personas. Ella se encargaba del lavado de activos, recibiendo dinero directamente de su marido. Igualmente, gestionaba testaferros y adquiría propiedades para la agrupación, involucrando a su familia e incluso a 2 pastores de una iglesia cristiana que frecuentaban la región de Urabá, a quienes su esposo les hacía entrega de recursos para comprar inmuebles en el exterior y realizar obras benéficas locales para ganar apoyo comunitario. Su captura permitió conocer detalles de la vida privada del cabecilla, incluyendo sus preferencias sentimentales, infidelidades con las hermanas de su esposa y acusaciones de abuso contra niñas y adolescentes. Luego fue capturado en Sao Paulo, Brasil, Eduard Fernando Cardoza Giraldo, apodado Boliqueso, en abril de 2016. Resulta que la alerta sobre su viaje al país carioca por una mujer cercana a él le permitió a la policía colombiana, en coordinación con sus homólogos brasileños, capturarlo. Y así, el 28º día de ese mes, la policía brasileña designó un equipo, acompañado por uniformados de su tierra de origen, para vigilar el vuelo que llegaría a Ribeirão Preto desde Tabatinga. Detectaron que un puñado de hombres, que se movilizaba en una camioneta de alta gama, recogió a la mujer en el aeropuerto y la trasladó a un hotel de la ciudad. Minutos después, el propio Cardoza Giraldo llegó al mismo lugar acompañado por los mismos individuos. Procedieron entonces a su captura. No era cualquier malhechor, se había iniciado con los rastrojos junto a los hermanos Calle Serna. Tras su debilitamiento, se integró al clan Usuga en el Valle del Cauca, convirtiéndose en el jefe absoluto de las actividades en esa región, incluyendo extorsión, sicariato y tráfico de drogas. Y a pesar de que eran considerados por funcionarios y ciudadanos como una agrupación dedicada a fechorías, las autodefensas gaitanistas de Colombia solicitaron en 2016 al gobierno de Juan Manuel Santos ser incluidos en un eventual proceso de paz similar al realizado con las guerrillas. Para su infortunio, el gobierno, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, manifestó que los grupos armados organizados carecían de estatus político, por lo que el único proceso aceptable era su sometimiento a la justicia. No era la única opinión similar. Para la corporación Nuevo Arco Iris, ellos actuaban como un ejército privado de testaferros de ex paramilitares, dedicándose al cobro de deudas. Diversos reportes de inteligencia e investigaciones indican que lideraban el panorama criminal del país con alrededor de 1.500 integrantes, siendo considerado el clan más grande de Colombia. En septiembre de 2017, las autoridades colombianas dieron a conocer una misiva de Otoniel, donde manifestaba la voluntad del grupo para acogerse a la justicia, versión que él mismo confirmó mediante un vídeo distribuido en redes sociales, buscando negociar las garantías para su entrega y la de sus subalternos. En concreto, pedía garantías jurídicas, penas reducidas y protección para los suyos, en medio de solicitudes de extradición pendientes por parte de Estados Unidos. Se trataría de un sometimiento a la justicia, no de una negociación política que también han buscado. Se les ha dicho que no hay posibilidad, que no son actores políticos, sino delincuentes. Si se someten a la ley, pueden tener algunos beneficios dependiendo de las condiciones, de qué entregan y el valor para la sociedad, manifestó el presidente Santos al ser consultado sobre el movimiento de Dairo Usuga.
Por expresiones como esta y otros motivos, las negociaciones se estancaron. Eran peticiones demasiado ambiciosas y, en especial, la ausencia de garantías contra la extradición y una amnistía completa para la organización fue rechazada bajo presión internacional. La DEA priorizaba su captura y la desconfianza creció cuando el gobierno interpretó la maniobra como una táctica dilatoria para reagruparse, especialmente tras previos intentos fallidos de desmovilización donde Otoniel había incumplido sus compromisos. Así, las operaciones militares y policiales continuaron y por la sola posibilidad de traiciones de alto nivel se registraron fracturas internas que debilitaron parcialmente al clan. Porque, a todas estas, los golpes en su contra no paraban. En medio de las negociaciones, Davis Barragán Blanco, apodado Cobra 2, fue abatido en Puerto Libertador, Córdoba, por la policía y el ejército. Él controlaba el narcotráfico y la extorsión en Alto Sinú y municipios cercanos, lideraba 300 hombres y era responsable del plan Pistola contra uniformados en las zonas bajo su dominio. Un tanto después, John Freddy Rivera, conocido como el Zorro, cayó en Barbacoas, Nariño. Era buscado por Interpol por secuestro y extorsión, y más adelante capturaron en Yarumal, Antioquia, a Hamilton Mosquera, alias el Negro Perea, quien extorsionaba y traficaba estupefacientes con otros 35 hombres tras desmovilizarse de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ese mismo año, en Atillo de Loba, al sur de Bolívar, capturaron a Javier Pérez Vidal, cuyo seudónimo era El Lobo, máximo cabecilla en el departamento de Sucre. El presidente Santos había ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos por su captura, acusado por concierto para delinquir con fines de homicidio y narcotráfico, entre otros delitos. Más allá de estos detalles, por estos mismos tiempos, Jorge Macri, primo del entonces presidente de Argentina, Mauricio Macri, comenzó a ser investigado por la justicia de su país debido a un negocio inmobiliario en Vicente López, municipio donde ejercía como alcalde supuestamente vinculado con el narcotráfico colombiano. La pesquisa se originó por un comodato firmado con una empresa identificada como parte de la red de lavado de dinero que aparentemente tendría que ver con el Clan del Golfo. Según la investigación, hacían pasar cocaína desde Argentina oculta en embalajes de arroz y gracias a los servicios de un abogado local, había establecido una red de compañías para comercializarla y blanquear los capitales. Por supuesto, tamaña acusación fue objeto de reportes formales ante organismos como la Unidad de Información Financiera, lo que derivó en una investigación preliminar por parte de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Los representantes del acusado afirmaron que recibieron las luminarias suministradas por la empresa, pero que los pagos nunca se concretaron debido a fallas en el producto. Sin embargo, el convenio existió, y aunque nunca se concretó una detención formal, el caso generó un considerable impacto político. La situación fue calificada como una bomba de tiempo en el ámbito gubernamental, lo que llevó a su pariente, el entonces presidente, a distanciarse política y personalmente como medida para evitar consecuencias electorales. Detenciones y asesinatos siguieron ocurriendo, y el primer día del 2020 se denunció una toma paramilitar en Bojayá por parte de este grupo que se enfrentaba en la zona con el ELN y las fuerzas militares. De acuerdo con los reportes, los habitantes del caserío de Pogue tuvieron que confinarse y perder la comunicación por las constantes amenazas. Tristemente, para ellos, un escenario así no era extraño. 18 años antes, vivieron una de las masacres más graves del conflicto armado en el país, y si bien la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC brindó cierto alivio inicial a aquellas poblaciones, allí continuaron operando las autodefensas gaitanistas de Colombia, junto con la guerrilla del ELN y otros bandos armados ilegales. José de la Cruz Valencia, integrante del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, describió los hechos como bastante complicados. Además, la misión de verificación de la ONU, en un informe presentado sobre la implementación de los acuerdos de paz, destacó que la presencia de estructuras armadas ilegales en esas regiones sigue teniendo consecuencias devastadoras. Entre ellas se deben contar el reclutamiento forzado de menores, homicidios, desplazamientos masivos, confinamientos de poblaciones, así como ataques y amenazas contra autoridades y líderes étnicos.
La importancia estratégica de esta población radica en ser una ruta clave para el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de madera. El 19 de agosto de 2021, Luis Santana, alias Machete, fue capturado en un operativo desarrollado en una iglesia del municipio de Uramita, Antioquia, curiosamente, minutos antes de celebrar su matrimonio. Miembro del Clan del Golfo, tenía apenas 24 años en ese momento y fue buscado infructuosamente durante los 4 años previos. Según los reportes, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía se presentaron en el lugar para aprehenderlo. Aunque su familia opuso resistencia, finalmente fue puesto bajo custodia. 2 días después, el estudiante de música de la Universidad del Cauca y dirigente estudiantil, Esteban Mosquera, quien había perdido un ojo durante una protesta unos calendarios atrás, fue asesinado en Popayán. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, el crimen ocurrió en el barrio La Pampa, donde sicarios supuestamente pertenecientes al Clan del Golfo lo balearon hasta liquidarlo. Y 4 días luego fue capturado César, cuyo sobrenombre era Osama, líder de la subestructura Manuel José Gaitán del Clan en los departamentos de Sucre y Bolívar, acusado de narcotráfico y extorsión. No obstante, una de las detenciones más importantes fue la del propio líder, Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, ocurrida el 23 de octubre en la Operación Osiris, parte de la Operación Agamenón, desarrollada por la Fuerza Pública en la zona rural de Cerro Yoqui, cerca de Necoclí. Su rastreo había comenzado a principios de octubre mediante la vigilancia de quienes transportaban medicamentos para su enfermedad renal. Aquella mañana, un equipo denominado El Blanco desplegó cientos de efectivos, cerca de 22 helicópteros, 10 drones, bloqueos viales y fluviales y buques de la Armada en la costa para cercar su escondite e impedir su fuga. Su objetivo había evadido la captura por mucho tiempo utilizando una red de casas de seguridad rurales, mensajeros en lugar de teléfonos y movimiento constante en áreas selváticas remotas. También fue detenida Nini Johanna Usuga David, hermana de Otoniel y del fallecido Juan de Dios, acusada de ser la financiera del grupo. Tras la captura del capo, se generó incertidumbre sobre quién ocuparía su lugar, siendo los más potenciales Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, y Wilmar Antonio Giraldo, siendo su seudónimo Siopas. En todo caso, Otoniel fue extraditado a Estados Unidos el 4 de mayo de 2022. Se declaró culpable un año luego y recibió una condena de 45 años por un tribunal federal de Nueva York, además de una multa de $216 millones en concepto de decomiso. Respecto a las dudas sobre el futuro, fueron disipadas cuando alias Siopas apareció muerto en el proceso judicial contra su superior jerárquico, aparentemente víctima de una purga interna. Chiquito Malo quedó como único sucesor. Su llegada fue descrita como estrepitosa, facilitada por las muertes o capturas de colegas incómodos. De hecho, se dice que José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, es su segundo al mando, pero podría ser asimismo el líder de una facción disidente. El mando de Ávila Villadiego se ha caracterizado por un estilo altamente militarizado y disciplinado, dirigiendo un ejército de entre 5.000 y 12.000 integrantes distribuidos en más de la mitad de los departamentos colombianos, con mayor influencia en Antioquia, Chocó, Córdoba y Sucre. Supervisa una estructura jerárquica de 6 bloques y 40 frentes concentrados en el control territorial, alianzas de narcotráfico, extorsión y minería ilegal. Bajo su dirección, la organización ha participado en conversaciones de paz sociojurídicas con el gobierno del presidente Gustavo Petro desde 2024, incluyendo sesiones en Qatar para agosto de 2025. Las partes firmaron una declaración conjunta con compromisos iniciales y una hoja de ruta que incluía proyectos piloto territoriales, pero persiste la incertidumbre respecto a la profundidad y exigibilidad de estos acuerdos. Los diálogos se ven constreñidos por legislación que requiere que la organización negocie el desarme con la Procuraduría General de la Nación, no directamente con el gobierno, lo que complica el proceso de dejación de armas. Así, al día de hoy,
el Clan del Golfo se mantiene como la organización criminal más poderosa del país, expandiendo activamente su territorio, pues se sabe que opera con disciplina castrense en 24 de los 32 departamentos, ejerciendo influencia en más de 300 municipios y controla rutas claves de exportación de drogas en las costas del Pacífico y el Caribe, así como zonas cocaleras como el sur de Bolívar. La estructura mantiene un núcleo armado principal en Urabá, el sur de Córdoba y el Bajo Cauca, complementado por una red de subcontratación que se extiende hasta otras capitales regionales para el control de estupefacientes, alianzas con cárteles mexicanos y actividades de extracción de recursos que generan cientos de millones de dólares por la minería aurífera sin permisos. El Clan del Golfo sigue siendo hoy una de las fuerzas criminales más activas y peligrosas del país, moviendo hilos que impactan cada rincón del bajo mundo. Pero mientras ellos operan en la actualidad, en el Valle del Cauca permanece la sombra de una organización que marcó un antes y un después, el Cartel del Norte del Valle. Toda su historia la tienes justo ahora en pantalla.